Por favor. Buenos días a todos. Buenos días a todos. A mí me ha tocado moderar esta mesa sobre rentabilidad. Hemos tenido antes creo, una charla muy interesante sobre uno de los factores exógenos que afectan a la rentabilidad de las explotaciones, que es todo el tema relacionado con la política agraria, que junto con el marco normativo, pues factor exógeno también, que está de moda ambas cuestiones últimamente. Y ahora vamos a abordar los factores endógenos que influyen en la rentabilidad obtenida por las explotaciones ovinas, desde mi punto de vista tan importantes como los anteriores, ¿no? Creo que tenemos una mesa de lujo donde se van a abordar aspectos relacionados con la alimentación, la reproducción, la sanidad y el concepto global de la explotación, todos ellos determinantes, sin ninguna duda, de la rentabilidad que obtienen los ganaderos. Y, como vamos un poco tarde, simplemente voy a presentar a los miembros de esta mesa redonda. En primer lugar, intervendrá Vicente Gimeno, que es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, es experto del Departamento de Producción Animal, experto en nutrición de rumiantes. Posteriormente, José Foll, que es investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, del CITA, que, como sabéis, la mayoría de vosotros ya lo conocéis, es experto en reproducción. Intervendrá después Chema González, de Gabinete Técnico Veterinario, que queremos que aporte una visión sobre la importancia de la sanidad, sin ninguna duda sí lo hará. Y, por último, pues me acompaña Beatriz, que es la técnico de I+D+I, de Investigación, Desarrollo e Innovación. El apellido Beatriz Agudo, como nos conocemos siempre, Beatriz Agudo, de Oviso, de la cooperativa Oviso, de ovino del suroeste. La idea es que cada uno de ellos intervenga alrededor de 20 minutos. Yo procuraré cortarles y que luego pues abramos un turno de intervenciones que puede ser pues muy interesante, ¿no? Como ha sido en la charla anterior. Entonces, Vicente, cuando quieras. No me acordaba de tu apellido. Vale. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia hoy aquí. También dar las gracias a Siva y a Fernando por su invitación para participar en este foro. Yo lo que voy a repasar rápidamente son los aspectos de la alimentación en ovino de carne que tienen efectos sobre la rentabilidad de las explotaciones. A nosotros nos parece que si tuviéramos que manejar un solo índice para valorar la rentabilidad de las explotaciones, creemos que el mejor de ellos es la productividad numérica. Como sabéis, la productividad numérica, pues podemos calcular el número de partos por prolificidad y por el porcentaje de bajas hasta el destete, o bien total de corderos y corderas producidas, tanto para venta como para reposición, con relación al número de ovejas a cubrir. ¿Por qué este parámetro? Pues porque, como veis en esta gráfica, la productividad numérica está muy correlacionada de forma positiva con el margen bruto de la producción. Si nos fijamos en la productividad, en realidad estamos manejando factores como reproducción, alimentación, manejo y sanidad, alimentación. Por lo tanto, yo lo que voy a repasar son los aspectos de la alimentación que influyen en la rentabilidad. En primer lugar, deciros que hay un efecto de la alimentación a largo plazo que afecta muchísimo a una parte de la producción que tiene una fase de improductividad muy larga, como son las corderas de reposición. Cuando hablamos de efecto de la alimentación a largo plazo, estamos hablando de fases de alimentación
que consideramos poco importante, pero que en el medio-largo plazo nos pueden hacer un roto importante en la rentabilidad de la explotación. Luego hay otro aspecto importante que está muy relacionado con la fertilidad y la prolificidad, que es básicamente la alimentación de la oveja de carne en las 3-4 semanas posparto. Y por último, otra parte de alimentación que sería la fase de preparto y anterior al preparto, que estaría también relacionado con el número de animales que salen a celo tras el parto. Por lo tanto, si centramos un poco el tema de la alimentación, pues bueno, tenemos lactación, final de gestación, cubrición, como fases más importantes de la alimentación, pero hay una a la que no se le suele dar mucha importancia, que son esos animales recién cubiertos o animales en primeras fases de gestación, que a veces abandonamos de la alimentación y eso tiene una repercusión enorme sobre la rentabilidad. Como decíamos, el tema de la rentabilidad está relacionado con la productividad numérica. Y dentro de la productividad numérica hay algo que afecta mucho, que es la baja de animales desde el nacimiento hasta el destete. Aquí hay una fase clave, que es el tema de encalostramiento. Y si nos fijamos en este trabajo, en calidad de calostro, 1 hora posparto, 12 horas 24, realmente lo que tiene interés serían las proteínas séricas, que son las que están involucradas en la transferencia de inmunidad. Y si os fijáis, la leche o el calostro de una hora después del parto tiene un contenido en proteínas séricas de casi el 10%, pero 24 horas más tarde, mucho menos de la mitad. Luego, hay un tema clave que es el encalostramiento. Y un poco la idea, luego si queréis lo discutimos, sería esta. Es decir, el cordero debería de haber ingerido en las 6 primeras horas de vida al menos un 4, un 5% de su peso vivo en forma de calostro. Esta yo creo que es fundamental, sobre todo para controlar bajas en las primeras horas tras el parto. El otro aspecto importante del que creo que luego hablará Beatriz, que es las fases improductivas. Hay una fase improductiva relativamente larga, en el caso de corderas, pues que puede durar unos 12, 13, 14 meses, que es la cría y recría de corderas. En este punto, a mí sí, esta probablemente es la idea más importante que yo os quería contar. Nosotros estamos convencidos que en ovino de carne, la rentabilidad, cuando la fijamos bajo el efecto de la alimentación, está muy relacionado con la utilización de forrajes. Creemos que es muy difícil hacer rentable una explotación a base de pienso y paja. Es más, creemos que tiene pocas probabilidades. Por lo tanto, utilizar forrajes de calidad, desde nuestro punto de vista, es lo que realmente nos puede ayudar a optimizar los resultados económicos. El problema es, cuando hablamos de forrajes de calidad, pues bueno, hablamos un montón de forrajes de calidad, pero ¿qué son forrajes de calidad? Y eso es lo que yo os quería contar porque, insisto, creo que es lo realmente importante. Un forraje de calidad es aquel que permite al animal consumir todo lo que pueda con relación a su peso vivo y, al mismo tiempo, que sea capaz de ingerir la mayor cantidad de nutrientes. ¿Cómo podemos valorar esto a nivel práctico en nuestras explotaciones? Pues por un lado yo creo que tenemos que tener un protocolo de evaluación sensorial muy facilito, que es olor, color y sabor del forraje. Es decir, un forraje bueno normalmente es siempre de color verde, como son los forrajes, y no de color atabacado. Tiene que oler a hierba, no a hongos ni a otras cosas raras.
y estar exento de materiales extraños que sean diferentes del forraje. Este diríamos que sería un criterio rápido que somos capaces todos a nivel de granja utilizar rápidamente. Para valorar la calidad de un forraje, además de la valoración sensorial, hay que hacer una valoración laboratorial y es clave. Es decir, los forrajes, un mismo forraje puede ser muy malo, puede ser bueno o puede ser excelente de calidad, pero si no analizamos, no sabemos qué tenemos entre manos. Entonces, para nosotros, los análisis más importantes de un forraje sería fibra ácido detergente y fibra neutrodetergente. Es decir, si no tuviéramos que analizar nada más, eso es lo que analizaríamos. En primer lugar, recordar que si yo tengo una fibra neutrodetergente baja en un forraje, quiere decir que tengo muchas hojas con relación al tallo. Y eso ya automáticamente me está dando una pista de que estoy utilizando un forraje de alta calidad. Sin embargo, si la fibra neutrodetergente es muy alta, lo que sé es que tengo un forraje donde hay pocas hojas y muchos tallos y esto no tiene pinta de ser bueno. ¿Cómo valoramos el forraje? Lo valoramos con este índice que es valor relativo forraje. El valor relativo forraje, y lo que os voy a contar ahora, solo es válido para henos de leguminosas y henos de gramíneas. ¿Cómo se calcula el valor relativo forraje? El valor relativo forraje se calcula con esta ecuación que no la veis todo, pero que os lo digo, es calcular la digestibilidad de la materia seca, tranquilos, por el nivel de ingestión. ¿Qué es digestibilidad de materia seca? Es lo que come una abeja, cuánto se queda en el organismo y cuánto aparece en las heces. Es decir, si yo tengo una digestibilidad alta de un forraje, quiere decir que de cada unidad que consume, la mayor parte se queda en el organismo y en las heces sale poco. Y el nivel de ingestión, pues lo que me está indicando es, si tengo un nivel de ingestión alto para ese forraje, lo que me está indicando es que ese forraje en el mismo tiempo que consume otro, es capaz de hacer un consumo mayor. Entonces, claves, os he dicho fibra neutrodetergente y fibra ácido. Si yo analizo fibra neutrodetergente, y por ejemplo lo hago para un forraje y me da 40%, si yo divido 120 entre 40%, el porcentaje que aparece aquí es el porcentaje de materia seca expresado sobre el peso vivo de la oveja que puede consumir. Por ejemplo, supongamos que aquí me sale 2% del peso vivo. Si tengo una oveja de 60 kilos o de 50, de lo que queráis, de 60, y el porcentaje que me sale ahí es 2, lo que quiere decir es que de ese forraje al cabo del día, esa oveja es capaz de consumir 1,2 kilos de materia seca. Pero si me sale 3, cambia. ¿Lo entendéis? Luego, cuanto más bajo sea este valor, mejor es el forraje. Y el otro valor es este, fibra ácido detergente. La fibra ácido detergente lo que representa es los palotes indigestibles que hay en un forraje. Entonces, si yo tengo un valor, fijaros que si el valor de fibra ácido fuera 0, quiere decir que el mejor forraje posible, el 89% de 1 kilo se queda en el organismo y el 11% acaba en las heces. ¿Lo entendéis? Entonces, si yo tengo una fibra ácido muy alta, este valor es pequeño. Quiere decir que la mayor parte de lo que consume acaba en las heces. Luego, objetivo, utilizar forrajes, valorarlos sensorialmente, pero valorarlos químicamente porque es clave. Esto nos va a permitir que nuestra productividad numérica sea más alta o más baja. Y otros aspectos que hay que valorar también en el forraje es el tipo de forraje. En general, para las ovejas y para casi todos los rumiantes, los forrajes de leguminosas son mucho más apetecibles que los forrajes de gramíneas, sobre todo porque tienen mayor proporción de hojas que de tallos y van bien. Tienen sus inconvenientes y hay que saberlos manejar. Es importante también tener en cuenta el nivel de suplementación. Es decir, si yo tengo un forraje de calidad,
tengo que intentar suplementar lo menos posible con un concentrado. Si tengo un forraje de muy mala calidad, pues lo que tengo que hacer es irme a consumos de concentrado elevadísimos, que al final, cuando haga mis cuentas, al final de año, pues la verdad es que mi margen bruto va a ser muy reducido. Lo que más afecta desde el punto de vista de manejo de un forraje a la calidad es el momento de recolección, es clave. Esto es lo realmente importante. Es decir, en el momento que yo cojo un forraje pasado en su ciclo vegetativo, no sé si lo veis bien los del final, pero bueno, en el eje de abscisas lo que tenemos es cómo va evolucionando el ciclo vegetativo de un forraje y aquí tenemos distintas curvas. La primera, la roja, que es proteína bruta. Fijaros que a medida que va evolucionando el ciclo vegetativo de un forraje, su contenido en proteína cae. Y si nos miramos en materia seca, que sería la curva en negro, pues lo que vemos es que a medida que va creciendo o va evolucionando un forraje en su ciclo vegetativo, cada vez tiene más agua y cada vez más materia seca. Sin embargo, si nos fijamos en esta curva verde, que es fibra neutro detergente y que es la que realmente me va a permitir valorar la calidad de mi forraje, lo que veo es que cuanto más tarde cosecho yo un forraje, más fibra neutro detergente tengo, con lo cual menos capacidad de ingestión. Pero la fibra ácido detergente que no la he puesto aquí hace lo mismo que la fibra neutro. Es decir, que el momento de recolección es clave. En el caso de leguminosas, como puede ser la beza, o como puede ser la alfalfa, o como puede ser el trébol, el momento óptimo es no más de un 10% de flores. Esto es clave. Si yo voy a recoger más tarde, voy a coger más kilos de algo que vale para poco. Es fundamental tener claro que el objetivo no es coger muchos kilos de palotes, sino que es coger kilos de algo que tenga calidad y que me permita a mí en mi cuenta de explotación pues reducir el coste de alimentación de 50 a 60 euros a 40 o 45 y ahí está el juego. Bueno, esta es una tabla que tenéis ahí. Los forrajes de calidad se clasifican por el valor relativo forraje. Diríamos que un forraje, la calidad mínimo que tiene que tener es 100. Todo lo que hay por debajo de 100 son palotes y no nos van a ayudar a mejorar la rentabilidad económica. Y todo lo que hay por arriba son alimentos de calidad. En el caso de recría de novillas, lo ideal sería utilizar forrajes con valor relativo por encima de 135, es decir, que hay que utilizar cosas muy buenas. ¿Para qué? Pues para conseguir, sobre todo, un peso determinado en el momento de la cubrición o inseminación y un peso determinado en tiempo, en el momento de la pubertad. ¿Para qué? Para intentar reducir al mínimo la duración de este periodo improductivo. En cuanto a la alimentación de ovejas en fase de mantenimiento o cubrición, yo creo que lo más rentable, espero que nadie se haya cortado, yo espero que lo más rentable es conseguir en el momento de cubrición una condición corporal determinada. Es fundamental y esto deberían de ser 2,75 o 3 puntos, media de condición corporal, zona lumbar más zona external. ¿Por qué? Porque si no tendremos que hacer flushing, ¿vale? El flushing es una consecuencia de tener un animal fuera de condición corporal en el momento de inseminación. En realidad no es una buena técnica de manejo, es una técnica de manejo que subsana una mala técnica de manejo anteriormente. En el caso de hacer flushing, lo ideal es hacer un flushing pre y post cubrición y como mínimo tenemos que hacer 3 semanas previo a la cubrición, 4 semanas después de la cubrición. Y la forma adecuada es hacer un aumento de un 30% de las necesidades energéticas y cuando se empiece el flushing de forma escalonada los 7-10 primeros días.
Importante también seguir con el flushing post-cubrición, porque a veces lo que hacemos es un flushing para cubrición, se cubren y cortamos. Y lo que provocamos es pérdidas embrionarias por cambio de plano de alimentación seguido a la cubrición. Luego es fundamental mantenerlo 4 semanas después. En cuanto a abejas de gestación, sobre todo yo creo que lo más importante, 2 cosas. Controlar patologías, toxemia de gestación y controlar también condición corporal. Hay un periodo clave que sería a los 2 meses y medio de gestación y este es el momento de hacer triaje dentro del rebaño de aquellas ovejas que están en mala condición. Es decir, ni en primera fase, ni en el primer mes de gestación, ni al final. El momento clave de recuperar condición corporal sería en este segundo tercio de gestación. En el último tercio de gestación, sobre todo, controlar 2 cosas. Una, no se modifica la condición corporal, esté como esté. Es decir, si lo he hecho mal y llego a 40 días antes del parto con mala condición corporal, me buscaré otras técnicas, pero no modifico condición corporal. Porque en el momento que trate de hacer cambios de peso, voy a provocar una toxemia de gestación. O, por lo tanto, eso es clave. Para no modificar aquí, he tenido que corregir condición corporal en la fase anterior. Y luego, recordar que de esta fase de 40 a 45 días antes de parir, depende sobre todo la viabilidad del peso y la viabilidad de los corderos, depende la producción de calostro. Y simplemente, ¿cómo voy, Luis? Vale. Bueno, pues sobre todo esto es importante, es decir, en preparto tampoco sirve pasarse de hacer raciones muy potentes con mucha densidad energética, porque no vamos a mejorar el crecimiento fetal si la oveja viene con una condición corporal mala. Y lo realmente interesante aquí sería pensar que el balance energético negativo en ovejas se produce antes del parto, más o menos 30 a 40 días antes. Es consecuencia de una mala condición corporal. Hay trabajos en ovejas que ya miden ácidos grasos no esterificados y butilhidroxibutirato y más o menos en ovejas han dado recomendaciones parecidas a las de vacas, un poquito más altas. Y luego este trabajo es el que me interesa. Esto es un trabajo interesante, es ya un clásico, pero sobre todo para los que hacéis nutrición yo creo que es interesante. Mirad, lo que se hacía era en distintas raciones de ovejas de preparto. Esta sería una ración de ovejas de preparto baja en proteína o nivel de proteína de mantenimiento, 8%, 8,5%. Una ración de preparto al 12% de proteína bruta y otra ración de preparto exagerada de proteína a un 15,5% de proteína bruta. Entonces, fijaros que los pesos eran similares, que en principio lo que vemos aquí es que las ovejas que menos condición corporal pierden son aquellas que están a un nivel de proteína bruta muy alto, pero cuando vemos ácidos grasos no esterificados y nitrógeno ureico en plasma, vemos que entre un 12% de proteína bruta en la dieta y un 15,5% es donde conseguimos, para el 15,5% es donde conseguimos la tasa más baja de ácidos grasos no esterificados, que diríamos son los responsables de la toxemia en gestación, y para el 12% de proteína bruta es donde vemos, comparado con el 15,5%, donde menores niveles de nitrógeno ureico en plasma tenemos. Por lo tanto, este trabajo concluye diciendo que en ovejas de carne en preparto, el nivel óptimo de proteína bruta debería estar en un 14%, ni más ni menos. Y hay otro también, pero es muy largo, y os he sacado aquí un poco la conclusión, este es mucho más reciente,
en el que acaba diciendo que cuando hacemos raciones de preparto muy altas en proteína, 1,5 veces las de mantenimiento, que hemos dicho que es 8-9%, al final de gestación lo que vemos es que al nacimiento aumenta el peso vivo del cordero, pero por otro lado aumentan los problemas al parto y sobre todo disminuye la producción de calostro. Y eso lo que provoca muchas veces cuando trabajamos con niveles de proteína muy altos son corderos que nacen y que se mueren porque no hay producción de calostro suficiente y de la calidad suficiente. Luego, este es un tema interesante a manejar. Y ya, para acabar, Luis, el tema de lactación. En el tema de lactación, sobre todo, recordar que en los 30 primeros días tras el parto, la oveja produce por lo menos el 50-60% de toda la leche que va a producir. Eso la hace entrar en una fase de balance energético negativo y puede llegar a perder en esos 30 días un 4 o un 5% de su peso vivo, que es mucha pérdida de peso. Entonces, realmente lo que hay que hacer es considerar esta situación y formular para esta situación. Y ya, la última es, en sistemas de alimentación hay 1000 modelos, hay raciones Unifeed, hay raciones separadas, el forraje por un lado, el pienso por otro, distintos tipos de pienso, granulados, molidos, cereales enteros, molidos, etcétera. Esto es importante, pero toda esta parafernalia que le damos mucha importancia, toda sumada, es mucho menos importante que hacer una buena gestión de forrajes y manejar forrajes de calidad. Y nada, estoy en tiempo, muchas gracias y luego si queréis entramos en conversación.